gente habla de versión oficial. No existe una versión oficial de Alcácer. Se ha creado en el argot público, en el argot popular, la idea de que existe una cosa que se llama versión oficial, que son los hechos supuestamente probados en la sentencia. Bueno, pues todo el mundo sabe, y lo saben incluso las personas que participaron jurídicamente en ese juicio, que los hechos probados en una sentencia no tienen por qué ser la versión real de lo que ocurrió. Son los hechos probados. ¿Vale? Y todos lo sabemos y los jueces lo saben. Entonces tú dices, bueno, yo doy por hecho que pasó esto, pero tampoco tiene por qué ser una fotografía de la realidad. Y hoy la ciencia, cuando lleguen los famosos resultados que llevamos ya 2 años prácticamente esperando, puede hacer matices importantes a esa sentencia. Pues es posible que ocurra. Aquello que llega a nuestras manos, a nuestros ojos, para analizarlos y, bueno, para discriminar o no hacerlo, y que luego, claro, ya los telespectadores son los que verdaderamente se forman una opinión. Nosotros aquí estamos para informar. Por supuesto, ya pasó con el Cuco, con Marta del Castillo. Es decir, que cuando salió de prisión, lógicamente que está sin poder de alguna forma resolver el caso también, y se mataban las televisiones para llevarle a entrevistarle. Un suceso traumático en nuestra historia reciente es este. El propio nombre de la población ha quedado marcado como una herida no resuelta del todo. Por vez primera, los españoles éramos conscientes de un crimen prácticamente televisado al minuto, con un sinfín de posibilidades que pueden ser más fantasiosas o más reales. Por vez primera los españoles asistimos a una nueva forma de hacer televisión, que a veces rozaba el espectáculo más morboso. Miriam, hay un guardia civil que lo recibe en el aeropuerto y, conocedor ya de que los cuerpos habían aparecido en una zona extraña, que lo habían encontrado 2 colmeneros que tampoco sabían cómo habían llegado hasta allí, le dijo, Fernando, y esto está documentado por el propio Fernando, le dijo, Fernando, no te fíes de los médicos que van a hacer la autopsia, aquí hay algo raro. Entonces, en 24 horas, Fernando García contacta con el doctor Frontela, otro de los personajes importantes del caso, que es el catedrático de Medicina Legal de Sevilla. Es un médico con mucha experiencia y con mucha fama dentro del ámbito forense, el cual hizo una segunda autopsia de la que después ya hablaremos. Lógicamente ya había una serie de pelos a comparar, el de Anglés y de otras personas, la de las propias víctimas, y había 4 grupos de pelos que eran muy llamativos. Unos al realizar el cotejo eran de Anglés, otros eran de Ricard. Estaban los pelos de ambos. El de Anglés seguro. El de Ricard era una prueba dudosa, pero que había. Luego, lógicamente, ya había una serie de pelos a comparar. Con cuerpos diferentes, porque hay muchas cosas que se dejaron de ver en la primera, que después aparecieron en la segunda. Incluso le dijeron al doctor Frontela que estaba haciendo una autopsia demasiado minuciosa, cuando el caso yo creo que lo merecía, evidentemente, porque eran 3 chicas jóvenes, un triple crimen, no se tenía ni idea de dónde habían sucedido los casos y tal. Pregunta para Juanma y pregunta para Manu. ¿Cuadra con el sumario que todo pudiera pasar esa noche, o en base a los resultados o a los informes de autopsia no termina de cuadrar que todo eso sucediera algunas horas por la gran cantidad de circunstancias que tuvieron lugar en cuanto a las torturas, después del asesinato, violaciones post-mortem, etcétera, etcétera, y las que obviamente no vamos a entrar en detalles? De las 3 niñas de Alcácer, el otro asesino, Antonio Anglés, nunca fue detenido. El juicio de Alcácer fue un cruce constante entre jueces, fiscales y acusadores particulares, por las distintas versiones que manejaban del caso. ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Declaraciones hechas por el acusado ante la Guardia Civil y de la segunda, que es la que yo tomo como verdadera, con parte de la primera de las que hizo ante el juez, se hicieron con todas las garantías, a presencia de abogado, habiéndose leído sus derechos, habiéndosele advertido que no tenía obligación de declarar. Lo de las torturas también es algo que se tendrá que probar, y si no se prueba,
también será una falsa imputación de un delito, o al menos una imputación de un delito con desprecio de la verdad. Esta defensa de la acusación particular ha procedido a hacer una modificación sustancial de acuerdo con los pedimentos que habían en la calificación provisional y que de modo sucinto ha resumido que entiende que el delito que debe de acusarse a Miguel Ricard Tárrega es el de encubrimiento del artículo 451 del vigente Código Penal por ser más beneficioso y sobre el delito, la comisión del delito de asesinato. Anglés, si existe en ese momento y está vivo, no se le escapa a la policía y a la Guardia Civil, y eso te lo digo yo. Es así de fácil y así de sencillo. No lo puede hacer porque no tiene capacidad de ningún tipo, es un robaperas, es una persona que vive y conoce su entorno y 4 casetas de alrededor de 4 campos donde él se puede esconder, pero si le sacas de ese entorno y tú le metes en Valencia capital, Antonio Anglés se queda mirando al aire y diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Decir que va a venir y va a pasar por Madrid y que va a llegar a Portugal y encima relacionándose con yonkis, como el famoso yonki de Portugal último que le daba dinero y que se murió también rápidamente en cuanto ya lo Antonio Anglés. Y dices, pero alguien que va dejando miguitas constantemente en todos los sitios por donde él se fuga, dices, es que eso no tiene ningún tipo de lógica. Eso